Muy, pero muy buenos días a todos los bendecidos en el mundo entero. Le doy gracias al Creador por darnos esta nueva oportunidad de estar aquí en pie para trompetear esta palabra. Soy la última trompeta que trae un mensaje sólido, bíblico y poderoso para el crecimiento espiritual de cada uno de los que se sienten a escuchar o a ver este video. Bendecidos con toda bendición. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. A nivel internacional, de todos y cada uno de los bendecidos que están en diferentes lugares. De mi hogar, de mi familia, mi esposa, esas hijas, reciban un cordial abrazo, saludo. Y hoy no voy a compartir algo que de pronto tú has oído, no has discernido, o no te lo explicaron bien, o tú has leído y no has entendido. Permitiéndole al Espíritu del Creador que mora en este servidor, que te pueda hablar para que tú puedas entender. Declaro que tus ojos espirituales estén abiertos, tus oídos, y todo tu ser esté interesado solamente en crecer en el Evangelio del Cristo resucitado. Te damos gracias, Padre, por esta mañana, por este nuevo primer día de la semana, donde declaramos una semana bendecida, completa. Caminaremos en la hora preparada de antemano para que la gloria tuya sea manifestada en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo del Señor. Úsame, habla por mi boca. No sé nada, quito todo lo humano natural para que lo espiritual pueda caer en una buena superficie de acuerdo al propósito de tu voluntad. Ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo está preparado para que tú exhortes, consueles, afirmes y aprenda cada uno de los que reciben la palabra a depender de ti. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias. El invitado especial, el Espíritu de Dios, mi Paracleto, mi Ruá HaKodesh. Habla por mi boca. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Hoy voy a compartir con ustedes una herencia eterna. Y vamos a ver cómo se alcanza. Cómo se alcanza esta herencia. Espero que cada texto que yo te dé esté comprobado por la misma palabra, por el mismo Espíritu. Yo no te voy a hablar fuera de la palabra, yo te voy a transmitir el pensamiento del escritor. A eso me prepararon, para hablarte de acuerdo a la verdad y al amor de Dios. Entonces, oídos atentos en todos los lugares bendecidos. Una herencia eterna. La gracia es una herencia eterna que Dios nos dio o nos dejó para los que tomamos la determinación de regresar al origen de nuestra partida a Cristo. Para los cristianos. Para los cristianos. Y vamos a ver a quién se lo dijo y cómo nosotros vamos a tomar posesión de ella. Te invito a abrir la Biblia en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3.
versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, coma, no de la religión, no del concepto humano, no de las tradiciones, no de las costumbres. Cristo es la unción, Cristo es Dios, Cristo es la palabra, Cristo no se ve, Cristo es la unción. Ciertamente el linaje de Abraham soy, coma. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una buena relación con el Creador. Una dependencia netamente del Creador. Le creyó a Dios. Y heredero según lo que Dios le prometió a Abraham. Abraham tiene una sola descendencia, la cual es Cristo. En el versículo 16 del capítulo 3 de Gálatas dice, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, los que vivimos por la fe. No dice, y a las simientes como que se hablara de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Oído, escuche y retenga. Versículo 8 dice, y la escritura preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Oído. Oído. Todo el cristianismo, o todos los que hemos llegado a Cristo, dice que somos descendencia de Abraham en Cristo. El cual es el heredero para recibir, oído, las promesas. ¿Qué promesas? Génesis, capítulo 3, capítulo 12, el libro de Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren, coma, ya te explico, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice bien claro que la relación personal de Abraham con Dios era íntegra. Íntegra. Era tan íntima que bendecir a Abraham en ese entonces o maldecirlo, ¿bendecían a Dios o maldecían a Dios? Puede pasar lo mismo ahora con los que paulatinamente vamos arreglando nuestra manera de vivir y arreglando nuestra relación con el Creador por la formación que Él viene haciéndonos. La cuestión no es de que ya todo está hecho es una realidad. La cuestión es de saber conocer por qué y para quiénes fueron hechas las cosas. Eso es lo que él dice ahí.
En efecto, por esa relación que Abraham tenía con papá, la persona o la nación, o el pueblo, la ciudad, que le daba una bendición a Abraham, recibía recompensa del Creador. Observa que después de tanto tiempo de haber yo leído este texto, porque yo me considero descendencia de Abraham, yo vivo por la fe. Yo ya te dije la semana pasada, aprendí a depender del Creador y de la palabra. Te conté que como Jesús de Nazaret dio su vida en el madero por todo el mundo, nosotros también sacrificamos nuestras vidas, dejando lo secular para aprender a depender y poder enseñarle a la persona a desarrollar una fe sólida en el Creador. Y como yo no te miento, si a mí no me hubieran sellado, predestinado, desde antes de la fundación del mundo, yo no estaría hablando de gracia. Tal vez estaría en el relajo, en la inocencia del sistema religioso. Pero como a mí me sellaron personalmente para poder crecer en el crecimiento que da Dios espiritualmente, describirte, decirte que lo que vivió Abraham lo hemos vivido nosotros. De pronto tú dirás, esto es loco, esto está tratando de obligarnos a hacer esto y esto. No, simplemente te toco esto. Si tú tienes una buena relación con tu Creador, aprendiste a declarar la palabra, aprendiste a depender, a obedecer, a caminar, a hacer la voluntad de Él, descendencia de Abraham soy. La persona que a ti te maldiga, como Dios está en ti, porque vos sos la representación de Dios aquí en la tierra, está maldiciendo a Dios. Y todo lo que uno siembra, eso cosecha. El que te da a ti, que sos la representación de Dios en la tierra, como que si estuviera viendo a Dios porque estás caminando en su integridad, será bendecido por Dios. Y eso es lo que le está diciendo él aquí. Bendeciré a los que te bendicieren. A los que tienen la capacidad de entender que al bendecirlo a usted, que está viviendo por la fe en el cristianismo, Dios lo bendecirá a ellos. Usted no tiene que esperar que Dios le diga, bendice a ese servidor mío, porque en la Biblia está, dice bien claro o no dice bien claro la Biblia, da y se les dará. Usted no tiene que esperar que Dios le diga, dale a Julano, Sultano, no. Porque Él pone el querer como el hacer. Y Él sabe a quién verdaderamente desarrollar. Esta relación de Abraham con Dios, esta intimidad tan tremenda. Por eso yo te dije, todo el mundo tiene fe, pero la fe es secular. Tal vez tienen la fe pisti, pero no tienen la emuná de Dios. Para tener la emuná de Dios se necesita la constancia, la fidelidad, la entrega. ¿Cómo aprender a hablar con Él? Claro. No llegar allá a pedirle, porque ¿qué le vamos a pedir si Él ya todo lo estableció? Y el que creyó, creyó y aprendió a depender ¿de quién? De Él. Por eso le dijo a Abraham bien claro, bendeciré a los que te bendijeren. A varias personas
cuando estábamos en la ciudad de Tuluá, les enseñé, les dije, que si podían tender la mano al ministerio, no a mí, porque estamos pasando el mar a pie, a tratar de atravesarlo a pie, sin barca, sin ayuda, y estamos a punto de, no de declinar de Dios, pero sí cerrar la congregación. Y acudí a determinadas personas pudientes y me negaron. Mi esposa acudió a uno de ellos y les dijo, le contó la realidad, porque nosotros no servimos para mentir, tampoco le mendigamos a nadie. No entendíamos, estábamos en ese proceso fuerte, duro. Y le di una respuesta no de acuerdo a la palabra. Entonces yo le dije, ¿para qué le pediste? Y fracasó. Y al que yo le dije en la ciudad de Cali, también fracasó. Es Dios haciendo, recordándome de ello. Entonces yo le dije, no, es que nosotros venimos, somos descendencia en Abraham. Y para él están hechas las promesas. Míralo aquí. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entendí que éramos descendencia completa de Abraham. En Isaac. Comprendí, avancé hasta el día de hoy. Eso es formación. Y de todo se aprende. De todo se aprende. Eso soy yo con mi hogar. Una bendición para las personas. Porque Dios me ha dado la capacidad de ¿qué? De enseñar. Entonces, así por ser descendencias de Abraham tenemos que, oído, estar en Cristo. Ser uno con Él. Ser uno con Él. Como su porción bajo el nuevo ¿qué? Pacto de la gracia. Dice que los cristianos, como pueblo escogido de Dios, porque todos los que dependen del sistema religioso, la ley, están alejados de Cristo, a pesar que son descendencias, o eran descendencia de Abraham, pero según la carne. Ismael. Todos los que dependen de las obras, de la ley, de los 613 mandamientos dados a Moisés, dependen de la carne, la fuerza, el hacer. Dice ahí en Gálatas 23, versículo 23, pero antes que viniera o viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Encerrados, custodiados, nos estaban cuidando, custodiados ahí, metidos bajo vigilancia, prohibiciones, condiciones netamente naturales. Y al estar ahí, estábamos encerrados, ¿verdad? Estábamos en un redil.
En el redil es donde cargan a las personas. Hay una diferencia entre redil y rebaño. Dice, en un ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 1, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Esa es la ley. El redil tipifica ley. Versículo 16. Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, los judíos. Ley. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Quisiera que tú plasmaras tu mirada en este texto y leyeras, buscaras los paralelos, buscaras los originales, busca en toda parte que lo que te está diciendo este texto literalmente es una realidad. Y espiritualmente es mejor. Dice que el rebaño es diferente al redil. Redil es la ley. Rebaño es la gracia, donde te apacientan, te hermosean, te embellecen, te quitan la lana vieja, te echan el machaga para que tú crezcas en la vida en el Espíritu, para que tú tengas la capacidad de depender de la palabra del Creador y de ti mismo. Entras a un reposo. Te dije que en la gracia hay un solo pastor. Ahora tú dices Jesucristo, está bien, pero en la tierra también. Porque un pastor no te confunde. Un pastor no te está diciendo cuando has sido constituido legalmente por el Creador, no te está enseñando una cosa, otra, sino que te lleva en línea para que tú aprendas a crecer derecho, ser fuerte, tener capacidad de discernir, conocer. El pastor en la gracia te apacienta, no te mete miedo. El pastor en la gracia te capacita para que tú aprendas a tomar determinaciones bajo la dirección y el poder del Espíritu. El pastor en la gracia hoy no te habla del diablo, mañana te habla del infierno y mañana te habla de la condenación. El pastor en la gracia, oído, escucha y retenga, te lleva al éxito, porque te hace volver al origen de tu partida, para que tú sepas cuál es el camino que tú tienes que andar, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Por eso el pueblo de Dios no puede estar bajo la ley. Saludamos a Carmen Sierra, que en este momento está escuchando. Bendecida con toda bendición. El pastor no puede estar bajo el sistema manipulador de la ley.
Eso es lo que dice el versículo 1 de Juan. De cierto les digo, 2 puntos. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. El redil representa la ley, al judaísmo, como la religión que utilizó los argumentos 613 mandamientos de la ley de Moisés para esclavizar al pueblo antiguo. Así es sencillo. Lo mismo es hoy en día. La gente que está todavía en sacrificios y una cantidad de rudimentos y tradiciones netamente humanas, están esclavizados. Los tienen por fuerza. Versículo 9 del 10 de Juan dice: oído, escuche y retenga. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Aquí los pastos representan a Cristo como lugar donde se alimenta el pueblo o las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú llegas a un lugar donde te capacitan, te hermosean, te muestran el origen de tu partida, tú sabes quiénes sos, por qué tú vas a buscar a tu Creador, por qué te vas a sentar a escuchar a un pastor constituido legalmente por Dios. Muchacho, dice, porque sabes que van a alimentarte bien espiritualmente, te van a capacitar de acuerdo a lo que está establecido para que tú seas y tengas lo mismo que tu pastor. En Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice: Abba Padre. Ahora van a decir, el pastor tiene una pullita ahí para sacar ofrendas, para pedir ofrendas o intimidar a la gente con eso. No, simplemente te estoy mostrando lo que es realidad. Te dije que aquí no se da por fuerza, que nosotros no somos mendigos. Nosotros somos reyes, somos sacerdotes. Que la tarea mía es abrirte los ojos del entendimiento, capacitarte, darte a conocer lo que está escrito espiritualmente, para que tú tomes la determinación voluntariamente de apoyar el ministerio que tú quieras, siempre y cuando tú disciernas que la persona que te enseña es espiritual, no natural. Que un día te habla una cosa, otro día te habla otra cosa, no. Una persona que sabe para dónde lleva las ovejas o lleva el pueblo. Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice: ya no hay judío en Cristo, ni griego, no hay esclavo ni hay libre, no hay varón, mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Qué te dije yo hace las semanas pasadas? Que tanto la mujer como el hombre tiene el mismo espíritu del Creador. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra nos creó. Nos pusieron un cuerpo diferente, pero todos somos uno. Por eso la mujer hay que tratarla como vaso frágil, hermosearla, embellecerla, capacitarla para que ella sea la boca de ¿quién? Del Creador. Entonces ahí está. Los que creemos en Cristo somos los herederos.
por la cual también recibiremos ¿qué? La promesa, las bendiciones de parte de ¿quién? De Dios, prometidas a nuestro ancestro Abraham. ¿Por qué le hicieron las promesas a Abraham y no a Moisés? Porque la ley, puesto que la ley no podía, darle vida a nadie, antes la quitaba. A nadie podía darle la ley. Dice el versículo 21 del Gálatas 3, dice: luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia entonces fuera oído. Verdaderamente por la ley. La ley no le puede dar vida a nadie, antes la quita. ¿No ve que es una regla de prohibiciones? ¿No ve que son una cantidad de rudimentos y tradiciones que eran para los judíos, no para nosotros los gentiles? Eso es lo que dice ahí. La ley solo podía, exigir y condenar. Hoy en día lo hacen. Hoy en día lo hacen. La ley no puede ni podrá darle vida del crecimiento espiritual a las personas. Ella condena, todavía critica, señala. Bueno, eso es lo que dice la palabra. En Romanos capítulo 10. Quiero llegar a una parte donde me voy a plasmar. Simplemente te estoy haciendo la presentación de lo que debemos de ser nosotros en Cristo y desarrollar una fe sólida. Romanos capítulo 10, capítulo 7, versículo 10. Dice el apóstol Pablo: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que el sistema religioso, con toda la cantidad de argumentos naturales, leyes naturales, todo es natural, en vez de darle vida a la gente, la mata espiritualmente, porque la pone a operar en fuerza. Un ejemplo de tantos de los que te he dicho, un ejemplo. Si tú ayunas 40 días, ¿para qué lo haces? ¿Para adquirir algo espiritual? ¿O para exagerar tu vida y destruir tu vida natural? En mi inocencia, cuando yo no tenía este conocimiento de la gracia, pensaba que lo que a mí me decían era real. Lo espiritual no se alcanza por el ayuno. Lo espiritual se alcanza por leer, entender, comprender y caminar y obedecer la palabra. Que la palabra es espíritu. El ayuno allá era aguantar hambre, debilitando los sentidos, contrarrestando la capacidad de la persona internamente, matándolo. Paulatinamente. Si usted aguanta 40 días aguantando hambre sin comer nada, solamente tomando agua, muchacho, me le quito el sombrero. Pero el ayuno de nosotros es espiritual. Nada de lo que es natural se puede mezclar en el mundo espiritual. El ayuno de nosotros es dejar de adulterar, estar en lo natural,
de robar, de mentir, de calumniar, de señalar, criticar, juzgar, manipular, aparentar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer la depuración a medida en que yo voy creciendo en la vida en el Espíritu, voy desocupando mi mente de todo lo natural, para ir estableciendo lo espiritual, para aprender yo, por ejemplo, a tener mi relación con mi Creador. Otro ejemplo, a la gente le dijeron en el sistema religioso que el bautismo no se sabe. Hoy en día, si el bautismo es en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo, del Espíritu. Otro le dice que usted tiene que ponerse ropa blanca porque usted va para el cielo. Ya el hombre viejo se va a morir. ¡Mentiras! Ni lo uno ni lo otro. El bautismo nuestro es espiritual. Tomo el texto de Mateo 28, 19 que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero no dice agua. ¿Quién le añadió agua? Por el concepto, por el desarrollo teológico, la persona añadió agua. Bautizar era sumergir, empapar a una persona. Mojarla en hidros. Nosotros la empapamos, oído, en hedor, que es la palabra. Sumergiendo a la persona en el antiguo pacto. De Génesis a Malaquías. Dándole a entender qué fue lo que el Padre estableció para que usted no fuera a comerle cuento al hombre. ¿Qué fue lo que Él predestinó? ¿Qué fue lo que Él hizo? Todo. Para que usted entienda que eso es historia. Bautizándolos en el nombre del Hijo, llevándolo y sumergiéndolo en el conocimiento de la palabra, oído, a darle a entender qué fue lo que Jesús hizo para que usted no lo hiciera. Que usted tenía que hacer lo que Él dijo. Eso se llama empapar, sumergir, bautizar en el nombre del Hijo. Estoy acudiendo a Mateo 28, 19. Bautizándolos en el nombre del Espíritu. La palabra dice en Juan capítulo 6, versículo 63, que la palabra son vida y son espíritu. ¿Qué tengo que hacerte? Empaparte de lo que Dios estableció para disfrutar nosotros ahora en la gracia, a través de lo que escribió el apóstol Pablo, que le fue revelado el evangelio completo, de el evangelio que va a quedar establecido eternamente y para siempre. Ese es el bautismo de nosotros ahora. Nosotros ayunamos todos los días, nosotros vigilamos todos los días. Estamos en pie, observando, creciendo, comiendo. Nosotros nos bautizamos siempre leyendo. Pero no hacemos lo que la gente en el sistema religioso hace. Y aquí en el capítulo de Romanos 7:10 se está refiriendo a ¿qué? De que la maldición y la condenación que nos trajo a nosotros el pecado fue la ley. Por eso todos los que dependen de las obras de la ley, bautismo, imposición de manos, echar aceite, pelear con el diablo, pelear con los demonios, echar fuera esto, echar aquí, hacer acá, están bajo maldición. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Por medio de la ley nos hace morir nuestras conciencias. Oído. Al matarnos en nuestras conciencias nos hace morir delante del Creador. Por eso hay que operar en fuerza. En fuerza.
Romanos capítulo 4. Abba Padre. Versículo 15. Romanos capítulo 4, versículo 15 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Siéntese usted a compartir con una persona que esté llena de ley y verá cómo se pone, cambia de color, se le paran los pelos, no sabe qué hablar, más bien se para, se va, viene, se sienta, pero no escucha. Porque su mente está cauterizada a la fuerza, a lo natural. Todo lo quiere adquirir por fuerza. Con engaño, manipulación, aparentando ser lo que no sabe. Oído. Ahí mismo en el capítulo 5, versículo 13 de Romanos dice: pues antes de la ley, oído, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Nosotros no tenemos pecado. Nosotros no estamos en la ley. Nosotros estamos en la gracia. El pecado fue quitado. Versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia. La gracia. Esto es lo que tiene que prestar atención la persona que está entrando al Evangelio de la Gracia. Te dije, un pastor, un rebaño. En la gracia no se venden empanadas, ni papas, ni sancocho, ni hay que hacer gourmet, ni hay que hacer absolutamente nada. Eso es del mundo natural. Una persona que venga con esa idea al Evangelio de la Gracia, y si el pastor lo consiente, ese no es un pastor constituido legalmente para ser ministro competente del nuevo pacto, porque aquí se vive por la fe. Hay que sacar a la gente de esa esclavitud. No hay que decirle a la gente: hermanita, haga champú hoy, haga empanadas, haga buñuelos, haga esto, haga aquí, allá, mitad para usted y mitad para la iglesia. Mentira, mitad para el pastor. ¿O no es para la iglesia? Pastor, vende sancocho de gallinazo también, pero la mitad para usted y la mitad para nosotros. No. En la gracia no actuamos de esa manera. Romanos capítulo 7, versículo 11. Voy a llegar donde me voy a plantar. Dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, dijo Pablo. Matarlo en la vida espiritual. Lo puso a operar por fuerza, a perseguir a la gente que buscaba en ese entonces, ¿a qué? Lo mejor. La ley es el instrumento por medio del cual entró el pecado en el mundo. Véanlo, ahí está. Porque la ley es pecado. Ejemplo. O es una realidad escrita. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 56. Abra la Biblia, léala conmigo. Voy a esperarlo, que encuentre. Yo no lo voy a engañar. Todo lo que yo saco, lo saco de aquí del libro. 1 Corintios capítulo 15, versículo 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
Oído. ¿Y el poder del pecado? La ley. Eso es. Todas las personas que dependan de ayunos, vigilias, bautismo, imposición de mano, ayunos, están bajo maldición y están en pecado, porque eso es una transgresión al Creador. Eso es lo que es la ley, el sistema religioso en general. Gloria a Dios. Entonces, esto se debe convertir en una advertencia para la persona, para que nos cuidemos los que ya estamos en Cristo. Yo tuve un choque pequeño con una persona religiosa. Yo le dije, cambia la manera de expresarte si tú vas a estar en el Evangelio del Cristo resucitado. Lo que te enseñaron en determinado lugar no sirve aquí. Por ejemplo, el Dios le bendiga. Es un deseo natural. ¿De dónde viene eso? Del antiguo pacto, Números. Es un deseo, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le pague. Todo eso es una tradición netamente humana. Y yo le dije a él, yo ya estoy bendecido. Cuando a mí me dicen bendecido, me están confirmando lo que yo soy, descendencia en Abraham, porque para mí fueron hechas las promesas, para vivir en abundancia. ¿Y sabe qué me dijo él? El Dios lo bendiga, yo lo tengo metido en mis huesos, lo tengo desde mi madre, lo tengo desde mi abuelo, lo tengo, y yo le dije, ¿qué? Le dije yo, bueno, eso eres tú. Si tú no quieres entender lo que yo te digo, entonces tú no eres ni chicha ni eres limonada. Porque yo nací para ser próspero, por eso estoy bendecido con toda bendición. Y eso se puso como una yuca y los pelos se le pararon y después me dijo, y es que mire que las rogativas, que yo no sé qué, que no sé cuándo. Le dije, no, mi amor, usted está más equivocado y usted no sabe para dónde lleva el carro, mi hermano. Quédese usted con su tradición. La ley produce ira. La ley produce ira. El vestuario no tiene nada que ver con el Evangelio. La mujer tiene su libertad de organizarse como mujer, presentarse hermosa. ¿Cómo la van a comparar con las mujeres de Sion allá que echaban antimonio en los ojos? No. No, que es que la carta del apóstol Pablo dice que la mujer vista con prudencia, tal cosa. Déjela que ella tome la determinación, pero usted no la condicione. Que ella tiene que usar bata larga como una muchacha de 10, 12, 15 años, usando bata larga como una persona de 90 años. Eso era para los judíos, no para nosotros. Déjela que ella determine, perfecciónela. Que ella se arregle para su esposo, esté bien hermosa. Que se presente como la mujer de Dios, un vaso frágil. Estar bajo la ley es estar bajo maldición, y eso es lo que dice aquí. La ley es pecado. La ley es pecado. La ley no puede darnos vida, dice Gálatas.
La ley no puede dar vida. Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, dar vida, hermosear espiritualmente, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué tú crees que si yo no hubiese sido predestinado, yo estaría peleando con alguien que no existe? Muchacho. Entonces, como la ley no puede dar vida, dice, la ley no puede producir hijos de Dios, porque la ley es una tradición netamente judía. Dice, oído, pero el Espíritu, a quien nosotros recibimos por la fe, es el que nos da vida. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Le está preguntando Pablo a los Gálatas, como yo te lo puedo preguntar a ti. Es por fe para que sea por gracia. ¿Qué es lo que dice ahí? Cuando la persona cree en Cristo, aprende a depender de Cristo. Porque Cristo es Dios. Y al estar Cristo en la persona tiene al Espíritu de Dios. Al Ruach Coex. Oído. Ahorita volvemos a Gálatas. Efesios capítulo 1. Si yo no te muestro textualmente a través de la palabra, entonces te estoy enseñando mal, estoy especulando. Traer una retahíla en la mente sin mostrarte un texto bíblico. Eso es tradición, eso es costumbre humana. Dice, oído, escucha y retenga. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, ustedes y yo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la gracia, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio de la gracia, fuiste sellado con el Espíritu de Dios de la promesa. ¿Qué le dijeron a Abraham? Si tú eres descendencia de Abraham y estás en Cristo y vives por la fe y tu vida completa está dependiendo de la palabra, no de los argumentos naturales, que en ti serán benditas todas las familias, que donde tú vayas, tú vas a ser de gran bendición para todos los hogares, porque tú no vas ¿cómo se llama? A fiscalizar absolutamente nada. Tú lo que vas a llevar es ¿qué? Vida, que es la palabra, la que te tiene a ti parado, próspero, en abundancia, reinando en vida, tienes un buen conocimiento, sos una persona sólida, sos de un solo lomo. ¿Qué tú llevas a un hogar? Bendiciones. Eso es lo que somos nosotros para cada pueblo, cada nación, cada ciudad, cada familia. Una bendición en Cristo. Ya tenemos el Espíritu de Dios. Él es el que nos da vida y esa vida es la que nosotros necesitamos llevar a otras partes. Para que la persona tenga, ¿qué? Bendición.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la gracia, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio de la gracia, fuisteis sellado con el Espíritu de Dios. Si ya tú tienes al Espíritu, imposible que tú no vas a entender a mí, mi lenguaje. Imposible que tú vas a poner en duda la palabra mía. Si te estoy confirmando por la palabra. Te estoy enseñando para que tú entres en reposo, en confianza. ¿Qué hacía la ley antiguamente? Guardó al pueblo antiguo. Ahí en 2 Corintios, voy a darte este texto bíblico. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6 dice: oído, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué es un ministro? Que todo mundo en el mundo natural lo respeta. Por el mero hecho de tener unos grados de estudio en la universidad, tomó la determinación de buscar una carrera para ejercer determinados puestos en el mundo natural, para disfrutar y vivir de ello. Y que todo el mundo diga, el ministro tal, el ministro tal, el ministro tal, todo el mundo. Que cuando llega a la ciudad, llegó el ministro, ¿verdad? A nosotros no nos hizo ministro el sistema, el mundo, la cátedra natural. Nosotros venimos diseñados desde antes de la fundación del mundo, oído, para ser ministros competentes de un nuevo pacto. No poder consentir nada de lo natural. Todo debe ser espiritual. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. Cambia, transforma, vivifica, fortalece, hermosea, llena, capacita a la persona para que aprenda a entender cuándo y cómo debe declarar, cómo debe pararse al frente de su creador a decirle, tu palabra, Padre, dice, tu palabra es verdad y en tu palabra me sumerjo, en tu palabra creo. Padre, cada mañana estoy en la presencia tuya porque tu palabra dice que yo ya estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tu palabra, la que salió de tu boca, dice, Padre eterno, que tú salvas a tu Rey ungido. Que tu palabra, la que salió de tu boca, dice, no temas que yo estoy contigo. Aprendí a depender de ti, no tengo temor de nada. Funciono de acuerdo a lo que tú me has enseñado a través del poder de ¿qué? De la palabra. La ley guardó al pueblo antiguo. El pueblo que había sido escogido por Dios lo custodió hasta que la simiente viniera. Al menos yo conocí la ley, gracias a Dios que no, como que ese era el tiempo, como el tiempo mío en el sistema, le contaba yo a mi hermano, que en el sistema, cuando yo estaba en el sistema, funcionando en el sistema, tomaba tragos, fumaba cigarrillos, y bueno, éramos personas naturales, pero no le hacíamos daño a nadie. Aprendimos a depender de lo que nosotros trabajamos. Disfrutábamos de ello. Cuando llegó el tiempo, bueno, ya se le acabó de venir el recreo, dejar de tomar, de beber. Ya entendí yo que eso no me convenía porque ya mi mente comenzaba a funcionar mal y el cigarrillo para los pulmones y todo eso. Bueno, empecé a ver que las amistades determinadas personas no me convenían. Me separé de ellos, sin ofenderlos ni nada. A pesar que los trataba, pero no convivía con ellos.
el fútbol, que era una de las cosas que yo le decía a mi esposa, el fútbol, el trago y las mujeres son las que me van a matar a mí. Mentiras. El que me mató fue Cristo, porque morí para el mundo. Completamente, aunque disfruto del sistema, disfruto del mundo, pero morí para las costumbres naturales. Y ahora vivo dentro de un reino. Me permitió el conocer la ley. Y en 9 añitos conocí todo lo que es el sistema religioso, que es una mentira. Y él estando ahí conmigo, hasta que llegó la gracia. Una sola palabra. Me circuncidó en redondo. Quedé como un feto, como niño. Lloré. De saber que esa misma noche Dios había bajado para dirigirse a mí. A través de la boca del pastor Vittorio García Orbo. Dijo, yo no lo niego. No lo niego. Cayó la palabra y empezó a circuncidarme. Porque yo no conocía la palabra, la Biblia. Cuando entendí que tenía que paulatinamente ir creciendo para hacer lo que Él verdaderamente quería hacer conmigo, para ser semejante a su Hijo. Cuesta mucho. Es muy doloroso que Él lo perfeccione a uno. Él sabe por dónde meterlo a uno. Fuego, agua, peligros, y etcétera, y etcétera. Para que uno tome seriedad, para que uno sea honesto, para que cuando uno hable la palabra de uno tenga peso. Y paulatinamente en los 31 años que voy a cumplir ya en la gracia, aprendí a conocer al Creador y cada día lo conozco mejor. De ya entender que lo establecido, que a Él no hay que pedirle nada. Él todo lo estableció y al que cree todo le es posible. Si usted no cree, el problema es de la persona. Pero también me enseñó a discernir qué era la palabra que me daba vida al Espíritu. Y qué es la palabra que no da vida al Espíritu. Empecé a entender y a compartir con mi esposa, que es la que siempre ha estado ahí, en las verdes, en las maduras, y siempre ha estado ahí, sobándome la cabeza y diciendo, para adelante papi, vamos, no vamos a declinar, vamos para arriba, vamos para arriba. Llegan las hijas y me comienzan a sobar la espalda, vamos para arriba, para arriba. Recuerda todo lo que has compartido, vamos adelante, no vayas a decaer. Pero son momentos difíciles, que no hay con quién compartirlos, porque nadie entiende. Todo el mundo es natural. Entonces hay que esperar, desarrollar, desahogarse en la vida del Espíritu, para poder alcanzar un poco de grado. Gálatas, capítulo 3, versículo 23 dice: pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Bueno, ya fue revelada. ¿Para qué estar en la ley? Si la ley no te da vida, la ley antes se la quita. Voy a mostrarte un ejemplo de lo que dice Génesis, capítulo 22. Abba Padre. Para ir terminando, versículo 17. Le dice Dios a Abraham:
De cierto te bendeciré y te multiplicaré. Dinero, tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerán las puertas de tus enemigos. Esto es para los que tenemos o estamos desarrollando una fe en Cristo. No habrá puerta de algún enemigo que esté cerrada. Ve a centrar, ve a resolver, ve a la sanidad suya. Si esta fue la promesa que él le hizo a la simiente de Abraham, para los cristianos, ahí está, ahí está. Ya nosotros no somos esclavos, somos la simiente de Dios en Cristo, descendencia de Abraham. Eso es lo que dice ella. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, esperma de Dios o de Abraham soy. Gálatas 1 dice, Gálatas 4, versículo 1 dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, de nada se difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios enviando a su Hijo nacido de mujer, oído, y nacido bajo la ley, para que redimiéramos a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, enviando a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Ya no somos esclavos al estar en Cristo. En Cristo no hay esclavitud. En Cristo lo que hay es vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice la palabra. Yo no puedo entender entonces cuál es la razón de que la gente esté esperando. Oído, la herencia que Dios nos dejó a nosotros para disfrutar ahora en Cristo es que nosotros vamos a gobernar el mundo entero. Por eso hay que prepararse a través de la palabra. Dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cristo la unción, Cristo la palabra. Cristo la unción, Cristo la palabra. Somos hijos mayores. Hijos mayores. Ya tenemos edad. No estamos bajo los argumentos del sistema religioso. No somos esclavos ya del sistema. Somos herederos. No de cualquier herencia. Observa lo que dice Pablo para terminar. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. La perfección duele.
porque uno está acostumbrado a lo natural. Y cuando le quitan en el mundo espiritual lo natural, duele. Es como que si le dieran a uno un latigazo, un correazo, cuando el padre lo castigaba a uno, que uno lloraba. Duele una adversidad, duele una situación, no hay quien entienda, solamente tu Creador que está en ti, que te predestinó para ser hijo, hija, para que estés dentro de un rebaño, donde hay un solo pastor, donde no te confunden, donde tú caminarás y aprenderás a desarrollar una fe sólida, a depender de la palabra y no de los argumentos naturales. Ese es el evangelio que yo enseño, que ha crecido en mi vida, que me ha hecho crecer, que me ha dado sabiduría, conocimiento, capacidad de discernir, de conocer a las personas por la palabra. Ya en el mundo hay mucho. Oído, escuche y retenga. Pero muchos hermanos que ya han tomado la determinación paulatinamente de ir regresando al origen de su partida. Quisiera tenerlos y abrazarlos, pastores, comparar, poder interactuar con ellos. Bendecida Licea Agüero, ahí en México, con toda bendición espiritual. Te decía que quisiera sentarme con estos maestros que están saliendo ahora. Instructores, gente honesta, sincera, seria, humilde, a interactuar con ellos. Nosotros no somos de los que queremos multitudes para sentirnos hechos, conformes. Entendimos que donde hay 2 o 3, ahí está Él con nosotros. Que lo nuestro está establecido por Él en el tiempo que yo madure, que yo aprenda a depender de Él y del evangelio que Él estableció, no el evangelio de los hombres, no el evangelio del sistema. Por eso la gracia es la herencia que mi Padre me dio. Es un reino que tengo yo que establecer, no que tenga que confabularme para establecerlo. A mí me han capacitado para hacer regresar a la gente al origen de nuestra partida y a depender de nuestro Creador. Por eso dice la palabra, y si vosotros sois de Cristo, yo soy de Cristo, mi familia es de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, y herederos según la promesa. Nos pertenece la tierra por heredad, y a eso nos avecinamos, a capacitar gente porque solo no podemos, pero gente que sea verdaderamente espiritual y no natural. No dejamos filtrar nada del sistema religioso al reino de Cristo. Sabemos que lo nuestro es espiritual, no natural. Bendecidos, los amo mucho. Recuerda que no es cualquier herencia, es la herencia de manejar y de ser de bendición para las familias, los pueblos y las naciones. Los amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Declaro que tengan un resto de día bien hermoso. Bendecidos con toda bendición.